Bueno, aquí vamos a presentar hoy a Diego Llama, colorista y instructor de Black Magic Designs, colombiano y un referente, al menos para mí, en el mundo del color grading, y en el cual he aprendido muchos tutoriales de él en su página y conferencias que ha dado. Y bueno, hoy decidí invitarlo y quiero agradecerle por participar en esta pequeña charla aquí y compartir los conocimientos con las demás personas. Diego, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste al mundo del color grading? Bueno, Ignacio, hola, y a los que acabaron de entrar, ¿cómo están? Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que estamos en un momento del mundo en donde podemos aprender virtualmente. Entonces, esto ayuda mucho a que los mundos se acerquen y definitivamente a que podamos, tú estás en Cuba, yo estoy en Colombia, entonces definitivamente eso solo se logra por esta situación. Claro. ¿Cómo inicié el mundo de color grading? Esa es una buena pregunta. A mí, yo diría, inicié por la universidad en la que estudié, porque tenía unos sistemas que eran bastante costosos y las personas con las que están manejando esos sistemas en algún momento se fueron y estaba el chico universitario que estaba terminando y dijo como, oiga, ¿quiere aprender? Aprendí, cogí el manual, aprendí, lo revisé y a partir de eso entré. Creo que aprendí, como creo que muchos aprendemos, y es intentar aprendiendo el software y después la labor. Y eso fue como, llamémoslo, mi primer aprendizaje, 2 años fuerte. Intentar querer saber todo el software sin internarme tanto en la labor. Y el inconveniente de ese fue, pues yo no diría inconveniente, porque es algo que sucede, pero el inconveniente es que uno a veces comete errores o vuelve. Pero ya vemos que eso sucedió. Mi primer programa con el que empecé fue Lustre y hacía corrección de color y hacía también efectos. Era terriblemente malo haciendo efectos especiales. Mentiras, algo movía, pero no era lo mío. Y el color me ha gustado mucho. Porque mezcla, yo diría, 2 talentos que a mí me encanta, una parte técnica, me considero alguien bastante técnico, y una parte también artística, y es aportar a la historia. Un color por fuera de la historia no es nada. Claro. Es sumamente importante realmente la parte del color, cuenta una historia. No solamente es hacer el color porque se vea bonito, sino es porque cuenta una historia realmente en el audiovisual. Y esa creo que es la parte más difícil, además del color match que estábamos hablando antes. Lograr ese look y que luzca bonito y a la misma vez que cuente parte de la historia. Pero pensemos, no solo que luzca bonito, un look puede ser feo, pero si aporta a la historia, hace parte de la historia. Sí, es que la vida es relativa, es como... Oh, un momento. Sí, en los gustos, los colores, prácticamente. Sí, sí, sí. Sí, es muy variado realmente. Además de, bueno, ¿cómo llegaste de esa manera al mundo del color? Y compartes a la misma vez, eres instructor de Blackmagic y colorista con tu productora independiente. Háblame un poco cómo es compartir tu trabajo profesional como colorista y tu trabajo profesional como instructor de Blackmagic. Bien, pues yo diría también a la educación llegué llamemos por casualidad. Precisamente también en la universidad donde estaba me dijeron, se abrió un cupo en una clase, usted quiere dictarla, y a partir de eso empecé hace casi 10 años a dictar clase de manera en universidad, y dicté en varias universidades, y seguía trabajando profesionalmente, y me encantaba, y me encantaba, y me encanta. Yo diría, ¿por qué? Porque creo que
para mí la mezcla de las dos cosas es lo que me hace crecer cada día. Creo que es algo que siempre he dicho y es algo que para mí me parece como la clave de estar tranquilo, llamemos profesionalmente y personalmente. La razón es que cuando yo dicto clase, aprendo de cada uno de los estudiantes. Y también me esfuerzo para enseñar de la manera más clara posible lo que pretendo enseñar. Cuando uno enseña, uno aprende un montón. Y a la vez uno se esforza por investigar, por ver qué es lo nuevo. Y definitivamente eso le ayuda mucho en la parte profesional. Hay veces, y me ha pasado, cuando uno llamemos, coloriza 724, porque hay veces que sucede eso, a ti no te da tiempo para probar nada nuevo, no te da tiempo para ver qué salió. Y el inconveniente de eso es que muchas veces vas a cometer ciertos errores y no vas a poder solucionarlos porque no te da tiempo para solucionarlos. Entonces, definitivamente me encanta mezclar las dos cosas. Me encanta mezclar las dos cosas. Cuando te llega un proyecto determinado, ¿cómo haces los pasos? No me refiero a la parte técnica solamente, sino te sientas a hablar con el fotógrafo o con el director, haces como, te lees el guión, ¿cómo haces para entrar a ese proyecto? Donde a veces tienes un poco de tiempo y a la misma vez, ¿qué haces cuando un proyecto es como para que se termine ayer, como se dice al menos aquí? Que son como proyectos muy rápidos que a veces como, wow, no te da tiempo a hacer un flujo de trabajo más organizado. Bien, tú dijiste algo importante y es, hay varios tipos de proyectos. Hay proyectos donde tú no tienes tiempo ni para hablar con los creadores de la pieza, sino que tienes que colorizar. Y hay otros proyectos en los que llamemos que son los proyectos más largos, largos de contenido, cortometrajes, documentales, donde tienes tiempo de hablar con el director de fotografía y mostrar, primero entender cuál es la visión de ellos. El principal reto de nosotros, los coloristas, es intentar entrar en la mente de los creadores, porque todos vemos el color diferente. Tú ves un rojo de una manera, yo veo un rojo de otra manera. Entonces, yo diría mi primera aproximación frente a un proyecto en el cual puedo dialogar es intentar ser un psicólogo. Es intentar ser el psicólogo y preguntar, 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 preguntar. Antes de mover cualquier cosa. Antes de mover cualquier cosa. Y a partir de eso, lo que intento es llegar a una aproximación lo más cercana a lo que ellos quieran y a la vez proponer. Creo que Acá está rumba el cielo, no sé si se oye. Sí, un poco, pero creo que ahora sí. Creo que eso es... ¿ya? Creo que eso es importante y a veces uno no tiene, y a veces esas propuestas, como es un proyecto más apretado de tiempo, tiene que ser como más certero, porque tampoco puedes como hacer muchos looks y mandárselo al director, al fotógrafo. Entonces tienes que hacer como lo más certero y a veces uno, como no te da tiempo a innovar, vas a lo que ya está establecido, a un Tina Orange conocido y que siempre, prácticamente casi siempre, va como a aceptar. Y a veces no te da tiempo como a experimentar mucho con el color, porque a veces son trabajos muy, muy apurados, determinados, ¿no? Y creo que eso es importante. Me parece que a mí la relación del fotógrafo y colorista, algo que no se tiene muchas veces en cuenta y no se hace, creo que es algo realmente importante. Y realmente... Yo creo que eso viene, y para aportar algo, eso viene un poco de... Bien, es cómo abordamos un proyecto, pero yo diría todos juntos tenemos que hacerle o darle educación a nuestro medio para que ellos entiendan la labor de hacer color y los requerimientos que necesita hacer color. Si a ti te llega un cliente y dices hace color, pero no sabe de qué se trata el proceso, al final él va a querer algo rápido, algo, y no va a valorar nuestro trabajo. Gran parte de nuestro proceso es eso de sentarnos, de decirle, bueno, hagamos esta historia, pero también de mostrarle
¿qué es estar en una sala de color? Yo soy, llamemos, vieja guardia en que para mí un turno de corrección de color debe ser una experiencia para el cliente. En el sentido de que debe ser no una persona al lado mirando, sino no debe hablar, debe conocer, debe mostrarle que sus herramientas son las mejores para hacer color. Y eso es muy, muy importante. Yo siempre que entro a un proyecto, intento enviar los certificados de calibración de mis monitores para que el cliente diga, sí, el monitor está calibrado. Y eso es algo que, llamemos algo que el medio, no, y uno como colorista, esto debería ser el mandamiento. Uno no debe colorizar en un monitor sin calibrar. Y uno debe hacerle saber al cliente que el monitor en el que está colorizando está calibrado. Le da valor a su trabajo. Por papá en los videos. Mira a ver ahora. Ya. Mira a ver ahora, Diego. ¿Me escuchas ahora? Te escucho bien. Ya, perfecto. Entonces me estabas diciendo de que tenía que calibrarlo, que había que calibrar los monitores, que es algo que es importante, que realmente es sumamente importante. Incluso aunque uno trabaje en el medio independiente, que a lo mejor no tenga la posibilidad de grandes monitores, de grandes calidades, pero dentro de lo que mejor se pueda uno comprar, y mientras más va conociendo, uno va viendo la importancia de un monitor calibrado. A veces he visto... Dime, continúa. Cuando uno empieza, a veces se mete mucho en lo que es la parte de Da Vinci, y sí, es válido, es importante, pero a medida que uno va avanzando profesionalmente, uno tiene que darse cuenta que es importante ir invirtiendo en monitores, en alguna tarjeta, pero bueno, el monitor creo que es una de las cosas más importantes que realmente deben de hacer. Hay opciones muy buenas, relativamente entre lo barato, si se puede decir, pero hay monitores que valen, bueno, más de $10,000, mucho más de $10,000. Pero bueno, hay monitores que valen a lo mejor $3,000. Los monitores de las iMac no son malos, realmente son bastante, a mi gusto, son bastante aceptables dentro de lo económico, digámoslo así de esa manera. Pero sí es importante un monitor calibrado. Realmente eso... Sí, y yo te diría, eso es algo que se debe, por ejemplo, tú decías como los independientes, ¿no? Tú vas a una casa de postproducción grande, canales de televisión, y no tienen eso de la calibración en su cerebro. Entonces, tú ves presupuestos inmensos, pero que no piensan en calibración. Entonces yo diría, no es necesario que tú como colorista calibres. Tienes que saber, pero en mi caso, yo digo, yo prefiero contratar al que calibra todos los días para que calibre mi monitor. ¿Por qué? Porque es alguien que hace eso de memoria, que sabe cuáles son sus elementos y toda esa parte. Pero lo que tú dices es como, al final yo diría es sentir que uno cuando colorista, sí, tú puedes tener muy buen ojo, pero también tú te tienes que ayudar. Y la mejor manera de tener una ayuda para que, llamemos, el director de fotografía que está al lado tuyo o el director vean algo similar, es tener un monitor calibrado. Y ahí viene el otro, llamemos la otra cuestión. Un monitor calibrado no va a asegurar que en todos los lugares se vea bien. Porque eso es algo que también yo creo que todos sufrimos. Un monitor calibrado lo que hace es encontrar un promedio de monitores, pero nunca va a ser un 100%. No, y a veces es importante tener varios monitores, porque muchas veces ves en tu monitor calibrado y lo ves perfecto, y cuando vas al televisor o a otro, o en el mismo smartphone, se ve diferente. Uno dice, no sé, no me gustó, pero en tu monitor se ve bien, ¿sabes? Pero Entonces, yo antes de eso te diría, tú debes confiar en tu monitor. no, sí, No en sí. el smartphone, no en el televisor, absolutamente nada. Porque al final,
lo que va a hacer eso es desviarte. Y Claro, por ejemplo, cuando uno arma una sala de color, uno de los principales problemas es tener varios monitores, porque el cliente te va a decir, ¿y a cuál miro? claro. Pero muchas veces, a veces el cliente ve, no sé, te dice, pero es que no me gustó este color y es que lo está viendo en el monitor de su casa. Y entonces no está ni siquiera en el estudio o está lejos porque se lo mandaste vía internet. Y entonces a veces tienes que como que educar a veces al cliente, decirle, bueno, mira, trata de verlo en este monitor o ven a la sala de postproducción para que lo veas y nos sentemos. Sí. Y Y ahí está nuestra clave, no ser un colorista que solo hace envía, sino educarlos a ellos, claro, educarlos a ellos para que creo puedan que es mirar importante. de la manera más adecuada. No, Exactamente. y tener una buena relación con el fotógrafo, porque a veces el fotógrafo, bueno, obviamente cada cual defiende su área y el fotógrafo como fotógrafo, en fin, siempre va a querer, yo siempre he aplicado una teoría de que el colorista tiene que hacer color en lo que está, ¿sabes? En la imagen. Hay proyectos y proyectos, y hay fotógrafos y fotógrafos. Y hay películas que ya vienen muy bien fotografiadas, y creo que el colorista a veces no es por demostrar soy el mejor color y voy a hacer un Tina Orange y el fotógrafo, su idea no fue esa. Fue hacer colores más cálidos o utilizar otro tipo de paleta de colores. Y creo que el colorista debe a veces decir, bueno, esto es lo que tengo y cuál es la intención del fotógrafo y a partir de ahí es que yo voy a colorizarlo. Creo que varía mucho, ¿no? No se puede hablar como de muchos proyectos porque eh, varía mucho el proyecto y el tipo de material que estemos hablando. Y a veces veo que mucha gente ve tutoriales en YouTube, que es válido, yo también los veo, donde te dicen, vamos a hacer el look de Pirata del Caribe y utilizan una imagen, nada más. Y sí, es muy bueno practicar cómo uno logra hacer ese look. Eh, pero creo que ya que va a practicar eso, lo hace en esa imagen, pero debería tener otras y al menos intentarlo sin ver el tutorial y como con conocimientos básicos de la teoría del color y cómo con las herramientas de Da Vinci lograr hacerlo en dependencia de cómo uno piensa que se puede hacer ese color. No solamente haciendo literalmente como ven el tutorial, porque se puede hacer de muchas maneras. Sí, yo creo que hay algo importante con respecto a lo que tú dijiste y es, yo creo que muchos de los que estudiamos o estamos en el sector audiovisual siempre somos bastante individualistas. Y llamémoslo desde el director de fotografía, director, gran parte, gran parte. Y efectivamente, cuando uno es de colorista, uno a veces ve un color, no sé, de una serie y quedó increíble. Y uno dice, uy, me llegó un proyecto, quiero hacer exactamente lo mismo. Y ahí que está primando un poco, está primando el individualismo de la persona frente a la historia. Y también pensemos que muchas veces, si uno se metió en la historia, hay veces que a mí me ha pasado que también hay veces directores de fotografía tienen eso mismo. Dicen, no, yo fotografié, pero yo quiero que se vea como, no sé, como lo que tú dijiste, Piratas del Caribe. Pero ahí es donde uno tiene que hacer también, hacerle caer en cuenta, oiga, pero tal vez esto no tiene que ver con la historia. Y por eso también yo digo, bien, es muy importante ser amigo del director de fotografía, pero también es muy importante hablar con el director y entender la historia, porque todos en cada uno de sus campos se va a dejar llevar por su individualismo. Y al final una persona no hace una historia, sino lo hace un grupo. Claro. Entonces es como dejarse impregnar. Eh, porfa, es que ahora sí. Entonces, ¿puedes darnos algunos tips donde puedas hablar sobre algunos tips de color match principalmente? Eh, si puedes hacer alguna clase práctica, algo que puedas darnos cuando te digan dos medias. Creo que hay algo que la gente creo que le va a gustar mucho, es balance de blanco y hacer color match en algunas en imágenes eh,
determinadas, ¿no? Que tengas por ahí o que quieras compartir alguna clase práctica con nosotros. Dale, súper. Sí, sí, pues vamos, a ver. Ahí va, a ver. Bueno, igual tenemos harta gente viéndonos, gracias a los que están acá. Sí. Todos no nos hemos saludado, pero cada vez están llegando. Todos desde casa cuidándonos. Bueno, ahí va. Entonces, espera un momento. Espérame que no tengo abierto ni DaVinci. Entonces ahí lo voy abriendo. Bueno, mientras tanto, eso es como bastante importante. Lo otro que tú decías es uno, y uno como colorista no debe pensar en la imagen de Instagram. Uno no es un colorista de Instagram. Uno no es colorista de una secuencia. Uno es un colorista de una secuencia. Y a partir de eso lo que uno debe hacer es colorizar una secuencia completa. Incluso yo los invitaría a cuando hagan reels de color, lo que hagan es no coloquen un montón de imágenes aleatorias. Yo he hecho eso, sino que intentemos colocar secuencias, planos. Bien, cómo juntamos plano en otro. Porque si otro colorista ve un reel donde hay una escena toda machada y se ve muy bonita, ese colorista va a valorar eso mucho más que un montón de planos separados, uno frente a otro, frente a otro, frente a otro. Porque de nada sirve tener una imagen estática o un estilo muy bonito si tu secuencia definitivamente no funciona o es fea. Eso es algo importante. Nosotros tenemos que hacerle olvidar al espectador que hay un color. Y la única manera de hacerle olvidar al espectador que hicimos un color es generando una paridad entre todos los planos de la toma o de la escena. Prácticamente eso. Te quería proponer algo, Ignacio. Antes de pronto entrar, no sé si de pronto resolvemos alguna pregunta de alguien del chat, si la puede colocar ahí en el chat. Sí, a ver. Como antes de entrar a esa parte práctica, aprovechando que tenemos varias personas. No sé si quieran hacer una pregunta. Vamos a ver. No hay nada, o se durmieron. Bueno, entonces mientras yo voy a ir abriendo acá, igual yo diría, hagamos algo de esto de una manera interactiva, entonces pregunten en el chat y en cualquier momento yo paro y podemos como resolverlo y empezar a revisarlo. Bueno, entonces, nada, estoy acá en DaVinci Resolve. Lo primero que también es importante decir es, bueno, ustedes saben, yo dicto los cursos de Blackmagic, soy como el representante de ellos, pero pensemos que en lo que yo dije al principio de la entrevista, no necesariamente manejar el software 100% es como lo primordial. Bien, debemos mezclarlo con teoría, debemos mezclarlo con casos y a partir de eso empezar a crear. Es prácticamente eso. Y alguna vez, también siempre lo digo, alguna vez yo le hice una pregunta a un director de fotografía, estaba estudiando, y le dije, ¿cuál cámara es mejor? Arri, Sony, Red, todas estas. Y él me dijo algo que también digo en corrección de color y es, ¿cuántos lápices hay en el mundo y cuántos buenos escritores hay? Es exactamente lo mismo con corrección de color. Al final el software es una herramienta para lograr lo que nosotros queremos. Que uno tiene que hacer que la herramienta sea una ayuda, no sea el impedimento. ¿Y cómo se logra que una herramienta no sea un impedimento? Pues aprendiéndola de la mejor manera, prácticamente. Bueno, entonces, nada, voy a ver qué hacemos. Entonces, aquí voy a responder estas dos preguntas. ¿Qué te parece, Ignacio? Estas dos que colocaron acá. Sí, perfecto, perfecto. Rommel hizo una pregunta que es increíblemente buena. ¿Cómo enfrentas a directores con mal temperamento? Uy, es complicado. Es muy difícil, es muy difícil. Yo diría, ¿cómo enfrentas a ellos intentando trabajar de la manera más profesional posible?
y delimitando tus funciones. También delimitando tus funciones y siendo claro. No sé, yo he tenido problemas con directores de fotografía o con directores, sí. Decir eso sería como decir que es todo, que le caigo bien a todo el mundo. Pero no he tenido problemas. He tenido problemas. Pero yo diría, Rommel, también como para responder eso es, hay que, antes de tener esos problemas, tener todo firmado, todo escrito, por si en algún momento hay un problema, tú te puedes justificar y ellos no se van sin pagarte. Eso es importante. Es importante porque hay de todo en este mundo. Entonces es un poco eso. Es un poco eso. Y nada, intentar ser lo más paciente y entregar lo mejor posible. Es eso. Por acá hay otra. ¿Cuál monitor calidad-precio recomiendas que cumpla los mínimos requisitos para estar cómodos en color? Yo diría la brecha de los monitores ha disminuido bastante y eso es algo muy bueno. Pensemos que hace mucho un monitor bueno de color no costaba menos de $6,000. No costaba menos de $6,000. Hoy hablamos de marcas como BenQ, como Asus, que tienen monitores de $1,000, $1,600, $1,700, que son muy buenos, que son muy buenos. Yo diría mínimo un Gamut de R709, mínimo 10 bits, pero recuerden, un monitor no está 100% calibrado toda la vida. Entonces volvemos al tema de calibración. Si tú compras un monitor, tienes que asegurarte de calibrarlo constantemente. Y llamemos que los monitores más económicos se descalibran con más facilidad. Un poco eso. ¿Qué opinas del uso de templates o plantillas para trabajos profesionales? Vicente, ahí me gustaría preguntarte a qué te refieres con plantillas. ¿Algún LUT? ¿Algún, no sé, como si de pronto me puedes como ahondar más en esa pregunta? Y la última, de Mario, ¿es recomendable usar un monitor de TV o solo monitor? No, por ejemplo, los LG C8 son televisores muy buenos que se pueden usar para corrección de color. Pero vuelvo al tema, calibrarlo pues para que todo funcione mejor. Bueno, entonces basado en eso, nada, acá tengo llamemos un proyecto. Entonces un poco cuando hablábamos de Match es lo más difícil, créanlo. Match es lo más difícil y es lo que uno tiene que fortalecer y todo el tiempo estar sacando músculo. Cuando hablamos, sin entrar tanto en la parte científica, cuando hablamos de color management, para una persona independiente, uno dice, bueno, ¿y por qué hago un color management? Llamemos trabajar en Aces o en Black o en DaVinci o Gamut. Pensemos que una primera opción es, primero, un buen punto para empezar a colorizar es, por ejemplo, aquí le voy a quitar esto de aquí por un momento. Un buen punto para empezar a colorizar es partir, llamemos, de una imagen revelada. Entonces, ¿qué significa una imagen revelada? Significa que deslogaritmicé la curva de grabación y ya veo una imagen como la veíamos ahorita, que era algo como esto. Voy a colocarlo acá nuevamente. Bien. Esto es Blackmagic Design. Listo, está acá. Bien, entonces uno podría decir que eso es importante. También, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con múltiples cámaras, cada cámara habla un mismo idioma. Entonces tú puedes tener que una cámara habla un gamut de ARRI con una curva de ARRI, una cámara habla con un gamut de Sony, bueno, diferentes. Pensemos que no es como un español, portugués, italiano que nos entendemos, sino que es como no sé, un inglés, japonés, alemán. Y al final la labor del colorista en muchos casos es
ponerlos todos a hablar el mismo idioma. Y eso es difícil. ¿Lo conseguimos? Sí, pero es difícil. Entonces, cuando tú trabajas bajo un sistema de color management, llamémosle, por ejemplo, en este caso, yo estoy normalizando todo a un espacio de trabajo de DaVinci Wire Gamut Intermediate, o yo podría normalizar todo a un ACES. Lo que yo hago es quitar los atributos específicos de cada cámara y volverlos y ponerlos todos a hablar un mismo idioma. ¿Qué es lo bueno de eso? Que al final, si todos hablan el mismo idioma, el match se va a facilitar. Se va a facilitar. Entonces pensemos que esa es como algo bastante importante. Generalmente para hacer un match, lo primero que yo también, y siempre en mis clases lo digo, es desconfíen del ojo. Desconfíen 100% del ojo. Bien. Y si su pantalla no está 100% calibrada y ustedes no están seguros, desconfíen de su pantalla. Primero desconfíen del ojo, porque ¿qué pasa con el ojo? El ojo, incluso lo voy a mostrar acá un poco. Cuando ustedes empiezan a colorizar y ustedes dicen quiero un poquito de amarillo, y ustedes de pronto le dan un poquito más, y de pronto le dan un poco más. En un momento, ustedes dicen, uy, se fue mucho. Pero ya cuando el ojo ve bastante esa imagen, al ojo le va a gustar. O sea, al ojo le gusta todo. Bien, al ojo le gusta bastante. Entonces también intentemos desconfiar del ojo y yo diría, si estamos empezando, vayamos, y esto es algo que siempre he dicho, vayamos fuerte. Si queremos algo amarillo, vayamos fuerte. Y lo que hagamos es o disminuirlo de acá o puede ser con este de acá, con la opacidad de no disminuir. ¿Para qué? Para que el ojo no se acostumbre a el aumento, sino que se acostumbre a la reducción. Y eso es algo bastante importante, porque yo creo que a todos los que hemos hecho algo de color nos ha pasado que vamos al baño y volvemos, o vemos una imagen al otro día y volvemos, y vemos absolutamente algo diferente. Entonces, lo primero es como un tip, podríamos decir, siempre que hagamos algo, ya sea balance, exposición, cualquier tipo de elemento, siempre vayamos fuerte y quitemos. Vayamos fuerte y quitemos. A mí me gusta hacer algo y es cuando abordo una toma, es mover el offset bastante fuerte. Y esto es un tip de mi maestro Kevin Shawn, moverlo bastante fuerte para arriba y para abajo. Y con eso, ¿qué hago? Con eso puedo saber la cantidad de información que puedo tener en la imagen y lo que puedo jugar. Y irme fuerte. Yo me voy fuerte. Entonces, ¿qué significa eso? Que si voy a hacer, no sé, un gamma, me voy fuerte. Y empiezo a mirar movimientos fuertes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya llevo un tiempo colorizando, intento que mi ojo no se acostumbre al aumento paso a paso, porque eso es un problema, sino que se acostumbre a la reducción. Que se acostumbre a la reducción. Entonces es bastante importante. Y eso también, uno diría, viene al caso de cuando uno hace corrección de color con un panel. Hacer corrección de color con un panel es muy bueno, es muy bueno. Yo diría es algo que se tiene que tener en cuenta. Pero cuando uno haga ese color en un panel, lo que uno debe hacer es exactamente no irse paso a pasito, no irse paso a paso, sino irse fuerte y volver. Irse fuerte y volver. Irse fuerte y volver. Y de esa manera uno va a poder llamar que su ojo se acostumbre a la reducción y no al aumento. Un poco eso. También que me gusta tener como para, llamemos, como para ese proceso inicial de... Mi proceso inicial es decir, mi ojo va a desconfiar. Bien. Y también, hablando de lo que tú dices, de la relación de dirección de fotografía, sí, es muy útil que el director de fotografía esté al lado. Pero también uno tiene que pensar en que el ojo del director de fotografía también va a desconfiar. También va a desconfiar. Entonces, debe haber alguna manera o algún truco que uno tenga para decirle, refrésqueme ese ojo. Entonces, a mí, ¿qué me gusta tener? Pensemos acá. Me gusta tener también
llamemos, todos estos tips son de tips que me han enseñado y que yo uso. Me gusta tener, por ejemplo, puede ser voy a colocarlo acá, puede ser un blanco. Y me gusta tener llamemos un gris como este. Y aparte de eso, también me gusta tener colores puros. Llamemos un rojo, un verde, y un azul. Bien, los vuelvo compound para poderlos usar. Y teniéndolos acá, lo que uno hace es grabarlos como stills. Voy a colocarlos aquí rápidamente. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás mucho tiempo haciendo color de algo, tu ojo se va a desviar. Entonces, nada, colócate un blanco fuerte y pantalla completa. ¿Listo? Y con eso tu ojo de cierta forma como que se va a forzar a ver algo. También, colócate un gris. El gris, definitivamente, pensemos, puede ser uno de los más útiles. ¿Listo? Y a la vez, y ahí tu ojo como que se refresca. Y no solo refrescas el tuyo, sino que refrescas el del cliente. Que eso es incluso más importante. Porque hay algo que uno tiene que tener en mente. Y es, tú decías como si uno está trabajando con el director de fotografía al lado. Pero hay alguien que tiene que tener el timón del barco. Y el que tiene que tener el timón del barco es el colorista. Entonces, definitivamente, tú eres el que tiene que, como que, llamemos, cuidar que el director de fotografía no se vaya a otro mar. Bien. Y definitivamente tener estos parches, yo los tengo aquí generalmente aquí como en un Power Grade, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Y por ejemplo, llamémosle este parches color. Y esto lo que me permite es que cuando siento que ya llevo un par de horas haciendo color o estoy con un director de fotografía, lo que hago es empiezo a mostrar estos. E intento de cierta manera resetear un poco como el ojo a partir de eso. Y hay otra cosa que es importante, Ignacio, que también tú lo estabas hablando, y es, tenemos todos el problema de que nuestro trabajo lo revisan en celulares, lo revisan en computadores, llamemos caseros, o lo revisan en televisores. Entonces hay algo que intento siempre en mis productos es, pueden colocar un gris antes o pueden colocar, llamemos, esta acá. Ya va la profesora, Pueden la colocar, directora Tronchatoro. ¿Mm? Opa, el audio. listo, ahí va. Exacto. Y coloquen esto antes de enviar sus productos. Al enviar al enviar puede ser incluso puede ser un gris medio. Uno le puede decir al cliente, bueno, ¿cómo ves ese gris medio? ¿Lo ves azuloso, lo ves verdoso, lo ves amarillo? Dejárselo antes de iniciar el producto. Si él lo ve, por ejemplo, en mi caso, en mi celular, a mí me gusta tenerlo amarillo. ¿Por qué? Para que no fatigue tanto la vista. Entonces, definitivamente, si yo le coloco esto mejor dicho, si yo soy el cliente, seguramente se me olvida ¿Qué hace la señora rectora? Opa, el micrófono. quitar ese amarillo. Entonces uno lo va a ver y uno va a creer que es amarillo. Pero si el director tiene una imagen gris, o ya uno podría también colocar una escala de grises acá, y él ve eso amarillo antes de iniciar, él se va a dar cuenta que su pantalla tiene una predominancia hacia un color. Entonces, llamemos que esto puede ser un salvavidas para, de cierta manera, juzgar que la persona que va a juzgar el color de uno no lo juzgue en un monitor que no es adecuado, como para tenerlo en cuenta.
Y lo otro, que a veces, que en muchos casos me gusta colocar es esto. Es esto. Y me gusta decirles como, bueno, ustedes ven esto. Esto de aquí. Si en sus pantallas el director de fotografía no lo ve, entonces él no puede juzgar el nivel de negro de lo que yo le envío. Entonces ahí uno le dice, suba un poquito el brillo, o si no lo ve, nada. ¿Por qué? Porque pensemos, uno se tiene que, cuando uno le dice que opine a alguien, la persona va a opinar, pero uno se debe cuidar de que la persona opine bajo una base que es totalmente extraña a lo que uno hizo. Y por eso yo soy, y lo hago en Colombia, y es, yo soy, llamemos, soy 100% partidario de hacer color en una sala de color. Y lo que yo hago es, como yo no hago color todo el tiempo, sino yo también estoy muy ocupado con la educación, yo le alquilo mi sala a coloristas. Y precisamente lo que hacemos es formar un vínculo entre todos y decirle al cliente, hacer color en espacios controlados y con monitores, al final es que su producto se vea mucho mejor o que tenga un promedio frente a las pantallas del mercado. Bueno, eso fueron como 3 tips. Ahí más o menos, un par de tips. No sé si tengan alguna pregunta las personas que están en el chat. A ver si hay algo por ahí. Bueno, creo que no hay nada. Bien, entonces, bueno, lo primero, lo otro. Esto es importante. Bueno, vamos a hacer un match. Entonces, no sé. Vamos a hacer un match entre esta toma y esta toma. Bien. Entonces, una manera, llamemos de colorizar, uno podría ir toma por toma. O lo que uno podría hacer es hacer un look general. Y a partir de ese look general, que todas las tomas lleguen a esa toma, valga la redundancia. Entonces, ¿tú cómo podrías hacer un look general? Vamos a hacerlo de esta manera, a ver cómo nos va. Entonces, bueno, a mí me gusta trabajar con estructuras de nodos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá pensemos que esto se llama, no sé, Expo. Y aquí esto se llama, no sé, Match. Y aquí esto se llama Look. Bien, este se llama Look. Y este no va a ser un nodo normal, sino que esto va a ser, voy a hacer otro nodo acá. Y llamemos que esto se va a llamar Trim. ¿Trim qué es? Trim puede ser un ajuste. Este nodo de acá, que es un nodo de Look, yo lo voy a guardar como un nodo compartido. Y este nodo compartido, llamemos que esto va a tener un look específico. Entonces, por ejemplo, voy a ir a esta toma de acá. Voy a rápidamente pegar esto de acá. Esta toma de acá, yo quiero, no sé, que tenga... Generalmente el look lo hago mucho más a veces con el gamma. Y me voy de un lado como para otro. Entonces, por ejemplo, pensemos que el look es algo como esto. Bien, un ajuste tonal básico. ¿Listo? Y que esto se vaya un poquito para acá. Entonces, ¿qué hago? Grabo esto. Le coloco, incluso, yo diría, vámonos fuerte. Puede ser algo como esto. Listo. Después, ¿qué hago? Para no desconfiar de mi ojo, lo que puedo hacer es puedo jugar con la opacidad del nodo. Listo, y es simplemente algo cálido. Bien, y tengo algo como eso. Esto se va a llamar look. Bien. Después de eso, ¿qué hago? Grabo esto y lo aplico, llamemos a mi secuencia completa. Puede ser esta acá. Apply grade. Listo. Lo aplico a mi secuencia completa. Entonces ya una vez acá, como ya todos ya van a tener el look, soy y siempre trabajo con secuencias, con estructuras de nodos y siempre nombro los nodos. Eso es algo importante. Siempre nombro los nodos, incluso cuando estoy con director.
Si hay una pregunta, Diego, ¿cuántos nodos hace? Yo no hago muchos nodos. Una imagen tiene que salir bien en 2 nodos. Ya después es ganancia. Después es ganancia prácticamente. Y si decíamos que lo más difícil de hacer corrección de color es hacer un match, los reyes de la corrección de color son los primarios. Eso es algo importante. Entonces nada, pensemos. Tengo esta toma acá y tengo esta acá. Entonces ya las dos están bajo un look. Bien, y una intención. Entonces lo que yo puedo hacer es, lo primero es, desconfíen del ojo. Desconfíen del ojo. Entonces si ustedes dicen, este es mi referente, incluso aquí me iría, bueno, vamos a hacer un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer una pequeña curva en S. Listo. Y pensemos que este va a ser mi referente. Lo grabo. ¿Listo? Después voy acá. Aquí lo que hago es, puedo ir a Waveform. Generalmente pensemos que me gusta más directo luz. Solo luz. Y entonces aquí prendo el wipe. Bien. Uno podría decir, uno puede empezar a hacer un match así, match de esta manera. Pero en mi caso, Diego, me gusta simplemente colocarlo en pantalla completa. Y prender y apagar. Prender y apagar. Atajo para esto, creo que es comando W, y prender y apagar. Y esto me sirve para 2 cosas. Pensemos, una, para refrescar el ojo. El ojo cada vez que hace esto se refresca. Y la otra me permite analizar el forma de onda completo. Entonces a partir de eso uno dice, bueno, esta de acá, pensemos, esta toma de acá tiene toda la luz un poco más alta, los medios, que probablemente esta. Bien. Entonces a partir como de ese análisis uno dice, bueno, y pensemos, el color ocurre en la mente, eso es algo importante, y después uno va a la herramienta. Cuando uno hace este análisis y uno dice, oiga, hay más luz en los tonos medios que tal vez acá, y uno dice medios, de inmediatamente uno diría, bueno, medios, ¿qué es? Pues gamma. Entonces vamos a atacar el gamma. Ataco el gamma. ¿Listo? Prendo y apago. Prendo y apago. Prendo y apago. Listo. A partir de eso uno diría, bueno, ¿qué podría cambiar otra vez? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar, llamemos el vectorscopio. También. Y el vectorscopio puede ser más en esta visión de acá. En este vectorscopio que está acá. Colocarlo en 2X. Analiza un poco la cantidad de color que tiene cada toma. Y uno dice, bien, miren, está bien, pero aquí sucede algo. Este señal de acá es mucho más amplia que la señal de acá. ¿Sí ven? Es mucho más amplia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ampliar la cantidad de color. Cuando uno empieza a ver cantidad de color, lo primero es que uno tiene que, eso sucede todo en el cerebro. Lo primero es que uno tiene que decir, bueno, saturación. Perfecto, entonces podríamos irnos a match y a partir de eso podríamos darle un poquito más de saturación. Y miren que a partir de eso ya este de acá se empieza a parecer mucho más a este de acá. Listo. Y uno diría, bueno, la logramos. La logramos, no fue tan difícil y usamos, pensemos, 2 herramientas. Y me gusta tener este nodo de look porque al final uno llega al nodo de look. Uno llega al nodo de look y por decirlo así, haces un match basado en eso. Haces un match basado en eso. Hay otras herramientas, pensemos, que puede ser una como esta y esta, que es señalar los 2 clips y seleccionar esta de acá y después decirle, no sé, selected clips y a partir de eso ver las 2 y empezar, por decirlo así, no sé, a trabajar. Entonces uno dice, oiga, para esto no podría decir Silver Node Trim. Esta de pronto puede estar más amarilla. Entonces démosle un poco más de amarillo. Bien, le damos un poquito más de amarillo. Bien. Podría usar esta. Pero
hay algo que también uno tiene que desconfiar, aparte del ojo, y es el del entorno. El entorno también a uno lo va a traicionar. Y en este caso, miren que el entorno de mis imágenes está alterado por esto. Entonces, una cosa muy diferente va a ser colorizar o hacer un match basado en dos elementos. Esto también es muy útil, por ejemplo, para ver esto junto, uno a uno, uno al lado del otro. Es bastante útil. Pero siempre pensando que este no es el paso final porque esto tiene entorno. Y ese entorno me las va a jugar mal. Entonces lo que uno puede hacer es que esto sea un paso y a partir de eso uno podría decir, no, pues ya teniendo algo como esto, ya lo que voy a hacer es prendo y apago, prendo y apago. Si lo puedo hacer en pantalla completa, prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague. ¿Listo? Y lo otro que uno también podría hacer es, o la prueba madre para mí es, algún momento vi varios coloristas que lo hacían y era, cuando hay muchos planos, veían una toma, la colorizaban, hacían esto y pasaban a la otra, hacían esto y confiaban primero en el ojo y confiaban en algo que se debe confiar menos y es en la memoria visual. Entonces, esto sin usar el wipe, esto es como la memoria visual es bastante, llamemos, difusa. Incluso ahorita que hablamos con Ignacio como de si uno tiene varios monitores en una sala de color y no están, llamemos, no están exactamente iguales, el mejor tip es tener uno al frente y otro al lado. Porque cuando el cliente mira para allá y después mira para allá, la memoria visual ya se le acabó. Entonces es la mejor manera si los dos no logran ser 100% o llamemos un porcentaje exacto. Entonces nada, eso es importante, pero volviendo al tema, la última comprobación es darle play. Darle play. En el play es donde ustedes ven el match. En el play es donde ustedes ven el match. Y acá es bastante importante. Y aquí a mí me gusta jugar mucho con lo que juegan los editores, es con el JKL. 3 botones, JKL, y muevo. Y me desvío. Y muevo. Y aquí también, por ejemplo, yo casi no hago edición, pero yo tengo el Speed Editor. Entonces aquí amo el jog. ¿Y por qué? Porque los paneles grandes de color tenían el jog y estaba acostumbrado a eso. Y entonces aquí me encanta el jog. Ir adelante, ir atrás. Ir adelante, ir atrás. Y sentir ese choque. Sentir ese choque de las imágenes es lo único que le va a decir a uno, llamemos como si una toma pegó bien con la otra. No sé si hay alguna pregunta o Ignacio, alguna duda como de ese proceso. Eh, ¿Podrías explicar la parte del entorno? ¿Cómo te afecta el entorno? Sí, la parte del entorno es importante. Por ejemplo, ustedes pueden, creo que todos hemos hecho el ejercicio de colocar, no sé, una hoja roja al lado de un fondo azul y después ver ese mismo rojo al lado de otro fondo y el color va a ser diferente. El color va a ser diferente. Entonces, efectivamente, el entorno va a ser un inconveniente inmenso en una sala, llamemos, cuando uso esto, o en una sala de corrección de color. Y por eso, pensemos que una de las cosas más importantes de la sala de corrección de color es que tenga una luz estable. Bien, que esto no esté subiendo ni bajando, ni subiendo ni bajando, sino que la iluminación sea estable. Y a partir de eso nos va a permitir, llamemos, colorizar de una manera estable, por decirlo así, repitiendo la palabra, pero el efecto del entorno es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, DaVinci Resolve por default, en la interfaz él tiene como que no es bueno, no sé si aquí lo cambié, pero él tiene un azul, un azuloso gris en la interfase. Entonces, generalmente, en muchos casos yo selecciono esto para quitar ese azuloso gris. ¿Listo? Si uno va viendo en la interfaz.
Y hay casos, generalmente en la oficina lo hago, en donde, y si hay cliente más, en donde no me gusta ver esta imagen, sino solo ver mi monitor. Y también porque el cliente le va a gustar siempre más la del monitor. Cuando hablabas ahorita un poco de que las pantallas Mac son confiables, yo diría, las pantallas Mac están hechas para que se vea algo bonito. Así como los audífonos Bose están hechos para que suene algo bonito. Entonces, definitivamente, pensando en esa, llamemos en esa dificultad, muchas veces lo que yo hago, yo presiono acá clic derecho y quito esto que se llama Toggle Display Mode. Y de esa manera, lo que sucede es que ya no se ve nada acá, ni yo me distraigo, ni el cliente se distrae por lo que sucede acá. Bueno, no sé si haya otra duda, otra pregunta. Sí, hay otra pregunta que la pregunta Beto Luzón, que dice algunos tips para colorear tomas de cámara Sony de la serie Alpha, que es algo que es muy recurrente en producciones para medios digitales. El manejo de colores es muy malo en estas cámaras y siempre dan problemas en las pieles o ruidos extraños. Si tienes algún consejo sobre eso. Eh, pues yo diría hasta no ver la toma. Generalmente hay veces que lo que yo creo que uno como colorista también uno debe ser un asesor un poco y eso se relaciona mucho con el DIT. Uno debe ser un asesor en la forma como se va a grabar, en el códec, en las características del códec. Entonces, por ejemplo, con las Sony Alphas, Beto, como para llegar a ese punto, uno de los inconvenientes que tenían es que grababan bajo una curva logarítmica en 8 bits. Y eso es ruido, porque tú no tienes color, tienes exposición, pero 8 bits no es, llamemos, no es suficiente color. Entonces, tú al tener una curva logarítmica que te va a dar más exposición, más rango dinámico, pero te va a generar un gris en la imagen. Y tú al no tener una cantidad suficiente de color, porque tienes 8 bits, prácticamente tú al revelarla vas a sacar ruido. Entonces, muchas veces de pronto mi consejo, Beto, es de pronto asesorar esa parte y no forzarlo. A mí me encanta hacer lo que les mostré al principio, este proceso de acá, subir muy fuerte para saber hasta dónde tengo negros y bajar para saber hasta dónde tengo información. Y de esta manera puedo empezar a llegar, puedo empezar a llegar. Y para complementar un poco eso, Beto, si uno tiene diferentes cámaras y uno dice, bueno, tengo que hacer un match, al final uno tiene que buscar el promedio. El promedio no voy a llegar con la cámara más bajita a la mejor cámara, porque al final voy a sacar ruido, voy a sacar diferentes procesos, sino que uno va a tener que bajar un poco la cámara alta y subir la otra lo más posible sin perder. Y lo otro, Beto, acá es algo importante. Las mejores correcciones de color son las que se efectúan con primarios. Con primarios. Si tú empiezas a agregar mucho a la imagen, llamemos secundarios, keyers, empezar a agregar un montón, tú al final empiezas a sacar ruido, empiezas a sacar ruido. Entonces pensemos, entre menos herramientas, llamemos secundarias tú uses, a la vez vas a forzar menos una imagen que no tiene todas las características para ser forzada. Hay otra pregunta de Alex que dice, no, perdón, de Néstor que dice, ¿qué herramienta usas para hacer el loop? Eh, si tú te des cuenta, acá yo hice un loop con primarios, y la clave de hacer un loop con primarios, pensemos, es poner a pelear todos los colores. Miren, no mandar uno solo, sino poner a pelearlos. Uno también puede hacer, y a veces uno podría hacer mejores loops, llamémosle con curvas, separándolas.
O también a veces uno puede hacer looks, llamemos, con elementos de hue versus hue o hue versus sat para mover un color específico. Se puede con qualifier. Generalmente yo diría es a veces de lo que tu imagen requiere. En muchos casos sí, yo hago look ¿con qué? Con primarios. Hago look con primarios y si tengo que limpiar, por ejemplo, blancos, hago otro nodo y limpio blancos o oscuros, pero principalmente ese. Alex pregunta qué significan las dos flechas azules que están en el nodo del loop. Son las Bien, P. está buenísimo. Entonces, recuerden, cuando uno hace color, uno tiene que ser eficiente y uno tiene que ser rápido. Entonces, por ejemplo, la razón por la que yo hice esta estructura es porque si en algún momento el director me dice, oiga, me encantó cómo se ven estas dos, bueno, esta de pronto se le puede bajar un poco más. Me encantó cómo se ven estas dos, pero ¿será que no puede ser todo más cálido? Entonces, uno que hace, como yo tengo el nodo de look en una o en un nodo que va a ser compartido por este clip de acá, este clip de acá y este clip de acá. Entonces lo que uno puede hacer es seleccionar el nodo de look. Él generalmente está bloqueado, pero uno lo desbloquea y a partir de eso, por ejemplo, yo aumento, puede ser a esto, y miren que aquí ya está todo mucho más cálido. O a veces a uno le dicen, oiga, ¿será que no puede ser un poquito tal vez más verde? No sé, voy a irme fuerte para que lo noten. Algo así. Puede ser con este aquí. Un poquito más verde. Y con este puede ser algo acá. Entonces, como ya todas mis imágenes lo tienen, ya el look funciona en todo. Entonces no tuve que volver a hacer el look en cada una de las tomas, sino que ese nodo ya está afectando. Ese nodo ya está afectando. Esto a veces se hace por grupos, o hay veces que uno puede copiar el nodo de loop, control C, control V, control C, control V y lo pega de uno a otro, de uno a otro. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, si alguien quiere hacer otra pregunta. Bueno, acá esto es algo importante. Miren que si ustedes se dan cuenta, yo acá empecé con un look. Bien, empecé con un look y al final mis tomas llegaron a ese look con nodos anteriores. Con nodos anteriores. Y esto es algo muy importante y en mis clases yo lo reitero y lo digo también a mis alumnos y a la gente con la que trabajo. Y es el orden de los nodos importa e importa mucho. Bien, e importa muchísimo. Idealmente, lo que uno debe tener es en los primeros nodos una imagen lo más técnicamente, llamemos, mejor técnicamente. ¿Qué significa eso? Pensemos que una imagen técnicamente buena es una imagen que no tiene predominancias hacia ningún color en específico. Bien, entonces, por ejemplo, acá lo que uno hace es uno nivela un poco. Bien, nivela un poco. Nivela un poco y uno dice, listo, ya no está tanto, bueno, se fue a otro lado, pero bueno, ya está. Bien. ¿Y eso qué le va a permitir? Le va a permitir tener una señal más limpia y más profundidad para los siguientes pasos. Para los siguientes pasos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si mi primer nodo yo empiezo, no sé, de esto y de algo muy oscuro? Y después voy a esto. Y después prendo el nodo de look y tengo esto. Y después uno va a revisarlo y uno dice, oiga, pero hay una contaminación, puede ser que sean dos negros o en alguna parte. Y eso va a suceder porque estoy poniendo a pelear los nodos. Estoy poniendo a pelear este con este. Entonces, me pasó hace poco, precisamente estamos haciendo un proyecto en la oficina y cuando yo hacía las revisiones, uno de los inconvenientes que había era que los negros siempre tenían un color de alguna parte. Y yo decía, pero bueno, ¿qué sucede? Lo que sucedía es que
Generalmente yo intento hacer un nodo de look o dos ya, pero no intento hacer muchos nodos que contengan un look. En este caso había muchos nodos que contenían un look y eran nodos que ponían a pelear los colores. Ponían todo el tiempo a pelear colores. Y al final eso que hacía contaminaba bastante. Y en algún momento yo decía, bueno, miremos a ver qué sucede. Apagábamos todo y encontrábamos que el primer nodo estaba contaminado. Entonces, esa era la razón por la que no llegábamos, llamemos o a un look limpio, sino que había varios colores peleando uno frente a otro. Como para, eso es bastante importante. Y también eso es muy importante. Acá hay un ejemplo básico, que esto es bueno para que lo vean. Eh, y es, vamos con, a ver, con una toma de día. Vamos con esta acá. Y es lo siguiente. Si yo bajo esto, voy a hacerlo acá. Miren, lo bajo, lo bajo, lo bajo. Después voy a otro nodo y no sé por qué yo estoy. Eso yo lo hice, sí. Y quedó y ahora no se va. A no ser que esté haciendo alguien. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo lo subo, puede ser con el gamma. Miren que la imagen se empezó a romper. Se empezó a romper y se empezó a romper. ¿Sí ven? Y si ustedes ven lo que yo hice en el forma de onda, es que él generó un punto negro y después con otra herramienta jaló eso. Y por eso se está rompiendo prácticamente. ¿Cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza de esto es que uno en el primer nodo se tiene que cuidar de llegar a extremos. Bien, tanto de negros como de blancos, porque eso se la puede jugar mal. Se la puede jugar mal y puede llegar a forzar su imagen. Miren la cantidad como estoy forzándolo acá. Miren todo esto que estoy forzando. Y la otra enseñanza de esto es, si uno quiere recuperar negros, recupérelos con la misma herramienta con la que los perdió. Y esa herramienta, en este caso, pensemos que puede ser un lift. Miren que a partir de eso yo ya los vuelvo a recuperar. El orden de los nodos es muy, 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 muy importante. Muy importante. Eso es otro elemento. Y el otro tip, cuando intenten hacer un match de una toma a otra, eh, intenten hacerlo con la misma herramienta que usaron en la otra, para que les dé resultados similares. Porque si ustedes usan otra, puede que esa otra afecte otra parte. Entonces el match no va a ser tan adecuado. Intenten usar elementos similares. Eso es bien importante. Y nada, como tip como para eso, yo juego mucho con esto. Si yo, por ejemplo, tengo esta toma de acá, esto vamos a volverlo aquí, como lo teníamos inicialmente. Listo, algo así. Entonces tengo esta toma siguiente, esta, y yo tengo que macharla, esta con esta y esta. Entonces lo que uno hace es uno le copia la anterior y uno dice, ¿funcionó o no funcionó? Uno le copia esta y uno dice, no, no funcionó, me voy con esta. Entonces, generalmente siempre hago eso, copio la anterior o copio la siguiente, pero eso lo hago con atajos de teclado y uso esto. Acá está, ¿dónde es que están? Estos. Shift, Shift igual y Shift raya al medio. Y con eso copio la imagen anterior o copio dos imágenes anteriores. Rápido. Y verifico. Verifico que funcione. Si no, sigo adelante y lo hago. Sigo adelante. Uno tiene que ser bastante rápido. Otra pregunta. Creo que para ir cerrando estas últimas preguntas, que sería, Néstor pregunta, ¿cómo se diferencia la paleta de color o las correcciones entre ficción y documental? ¿Y qué paletas sería más difícil hacerle en el documental? Pues tu pregunta es difícil también. Depende generalmente documental. Pensemos que es más real. Entonces tú tampoco te tienes que forzar mucho. Pero también pensemos en clientes.
Pensemos en clientes. Por ejemplo, cuando hacemos cosas para Nat Geo, Nat Geo va a ser muy, pensemos, muy documental realidad, lo que sucede. Pero tú puedes, no sé, hacer un documental para History Channel, donde haya tal vez algo más de imitar una realidad específica. Entonces tú ahí puedes jugar. Puedes jugar en sí. Lo que tienes que ver es la historia y no llevarla, lo que decía Ignacio al principio, a un gusto específico. Créanlo, yo cada vez veo más comerciales Tilan Orange y comerciales de quesos, donde un queso se ve azul, porque tiene que ser Tilan Orange. Y yo digo, ¿en serio? Yo quiero ver un queso provocativo, no quiero ver un queso azul. Y no hay nada más feo de hacer un Tilan Orange que el pelo se ve azul. Entonces eso también es para cuidar. Bueno, y creo que para cerrar, como última pregunta, se corrió ahora mismo. Mm. Anderson pregunta, ¿cuál sería una estructura de nodos adecuada? La estructura de nodos adecuada es la estructura que tu proyecto requiere. Pensemos eso. Pensemos eso. Aquí él dijo, por ejemplo, en esta parte, si yo digo tengo que colorizar esto, y pensemos, tengo poco tiempo para colorizar esto. Bien, tengo que colorizar esto y tengo poco tiempo. Entonces pensemos que una estructura adecuada a la mía sería, puede ser estos nodos que tengo acá, y tal vez hago un nodo paralelo aquí, y hago ventanas predefinidas. Puede ser, no sé, puede ser una ventana acá. Bien. Y esta puede ser otra ventana, que puede que esta sea un círculo. Lo voy a quitar acá. Puede que esta sea un círculo. Bien. Dependiendo, dependiendo. Y a partir de esto, esta puede que tenga un poco de más luz. Y esta puede que sea para oscurecer algo. Bien. Y esa es mi estructura de nodos. Prendo, ¿es necesario usar todos los nodos? No, no es necesario usarlo. Pero al tener una plantilla, yo puedo prender este nodo o prender este nodo, dependiendo del caso. Y no necesito hacerlos nuevamente. Sí, yo generalmente yo trabajo no más de 7 nodos. Y créanlo, mis nodos son estos, tal vez un nodo de piel, puede ser, y ya, y tal vez si quisiera más. Pero creo que algo que uno tiene que entender es, uno tiene que ser un productor colorista. Y uno tiene que pensar no en una toma, sino en una secuencia. Si tú tienes que colorizar 800 tomas diarias, tú tienes que pensar en una estructura para colorizar 800 tomas diarias. Si tú tienes que colorizar, no sé, 20 tomas en 5 horas, tú haces una estructura para colorizar 20 tomas en 5 horas. Eso es bien importante pensar, bien importante. Y la razón por la que yo hago estructuras de nodos es porque al final todas mis correcciones de color son muy, llamemos, si yo llego a un proyecto un mes después o una semana después, yo sé qué hice. Y también porque no me gusta poner a pelear colores. No hay nada más que ensucie más en una imagen que repetir procesos en diferentes nodos. Entonces, todos los nodos sirven para algo específico y al final todos suman y no todos se pelean, que es lo que sucede cuando se hacen muchos nodos. Se hace una misma cosa en varios nodos, varios nodos. Y al final no hay nada más bonito que ver una imagen muy bonita y limpia. Bueno, creo que serían como las últimas preguntas. Eh, bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, si Yo alguien quiere tengo hacer una otra pregunta. parte que voy a decir, y esto es una sorpresa a las 34 personas que están acá. Incluso en este momento me gustaría preguntarles o pedirles un favor, y es
No sé si pueden prender todos la cámara, que me gustaría verlos. Me gustaría verlos. Muchos han estado en los entrenamientos de Da Vinci, no he podido verlos, pero definitivamente si aquí puedo verlos sería más bonito y agradable. Eso, qué bien. Bueno, eso, súper. Y con eso todos nos conocemos. Algo Listo. Y importante, ya llega la sorpresa. Exactamente. Bueno, qué bien. Y gracias por estar aquí, gracias también por la invitación. Y bueno, ya estoy viendo a todos porque ya vieron una sorpresa buena. Entonces, les cuento un poco, llamemos de la por qué o a qué viene la sorpresa. Somos un medio que requiere conocimiento, requiere y está hambriento por conocer muchísimo. Y por eso surgen estos espacios. Pensemos, Ignacio con esta gran iniciativa, Black Magic. A mí también me encanta mucho compartir y lograr esto. Y quisimos hacer, o vamos a hacer, un evento donde queremos reunir a muchos representantes coloristas de diferentes partes de, llamémosle, Hispanoamérica y la parte portuguesa, a que nos enseñen de sus productos. Y a partir de eso, vamos a hacer el 10 de julio un Coloris Mixer en español. ¿Qué es eso? El Coloris Mixer, y es la sorpresa, va a ser 9 horas hablando de color. 9 horas hablando de color. Voy a pasar aquí a esta página de acá. Va a ser 9 horas hablando de color, donde vamos a tener, les voy a mostrar el horario, a ver si ya está el horario puesto. Okay, a ver si ya está el horario. Sí, acá ya está. Donde vamos a tener a los coloristas de la Casa de Papel hablando de cómo se hace el look. Vamos a tener a mujeres representantes de la corrección de color en Brasil y en Latinoamérica hablando un poco. Vamos a tener trucos de Hugo Hornigos, de Blake Jones y un colorista brasilero. Vamos a tener coloristas jóvenes hablando un poco de cómo han entrado en el mercado. Vamos a tener otra charla, ¿no se ve nada? Espérame. Ah, dice que no se ve nada, no sé si me puedes habilitar, que dice que estoy deshabilitado. mm, voy a enviarte como anfitrión, a ver. Ya puedo hacerlo. Listo. Entonces les muestro acá. Listo, ahí estoy. Entonces, primero una charla con los coloristas de la Casa de Papel. Segundo, mujeres en corrección de color que han hecho bastantes productos para Netflix, para diferentes. Después, trucos, así algo similar a como la sesión que yo hice hoy, con Hornigos, con Blake Jones, un colorista brasilero. Después, nuevos coloristas que han ido a otros países y les ha ido bastante bien. Después vamos a tener sesiones de socialización. Pensemos salas como estas donde todos van a hablar y donde vamos a entregar premios. Después vamos a hablar de HDR, Kevin Shaw con un colorista brasilero que van a hablar de HDR. Después vamos a hacer una sesión con coloristas muy exitosos en Hollywood que hablan español. Ellos nos van a compartir trucos y hablar un poco del mercado. Después vamos a hacer otra de un poco hablar de presupuestos, de cómo vivir del color y no morir en el intento. Después vamos a hacer una charla, que es la charla yo creo que más importante, donde vamos a juntar a los dos coloristas más representativos de los mercados más grandes de Latinoamérica. Fernando Medellín de México, ha colorizado más de 90 películas, y Serginho Pascualeño de Brasil, también ha colorizado muchísimo y es el colorista de una película que seguro todos vimos que se llama Ciudad de Dios. Entonces va a haber un mano a mano entre ellos y todo va a ser durante 9 horas. Todo va a ser durante 9 horas. Entonces, nada, esa es mi sorpresa. Quiero que asistan mucha gente, muchísima gente, y entre todos aprendamos y surja este espacio. En sí,
Ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto cuesta? En sí esto no cuesta nada, son simplemente $10. Y lo hacemos $10 más para que la gente asista y sienta que pagó algo, por decirlo así, que porque esto no tiene ningún fin de lucro. En sí, esto el fin es que nosotros nos podamos familiarizar y conocernos entre nosotros y aprender, principalmente. No sé si hay alguna pregunta de eso, o algo específico, o a otra pregunta que quieran mirar. Esto sería en vivo y no estaría grabado en ningún otro lugar para que la gente pueda acceder en otros momentos. Bien, esta es una buena pregunta. Acá les estoy colocando el link para que de una vez se inscriban. Esto es en vivo y todas las charlas quedan grabadas. Por si no pueden asistir las 9 horas seguidas, las pueden ver después. Me quedé. Ahí ya. Ahora sí. Muy bueno. El link, bueno, está aquí copiado. Y gracias, Diego, por compartir esa sorpresa. Creo que es realmente una sorpresa súper buena. Ni yo sabía, realmente era una sorpresa para todos. Es este Coloris Mixer. Bien. Ya ahí nos diste una pista ya desde el principio. Sí, una pista exactamente del evento y el ideal es eso, es un evento donde sigamos haciendo crecer esta comunidad. Eso es Sí, lo que toca. que es algo importante realmente. Creo que como una vez escuché y lo he adoptado como mío, la competencia no está en compartir el conocimiento, sino está en uno mismo. Y creo que compartir el conocimiento entre todos creo que es algo realmente bueno. Sí, el cliente es la competencia de oro. Entre todos Claro, nos ayudamos. sí, claro. Estamos realmente para eso. Bueno, quiero agradecerle a todos por compartir en este espacio y tomarse un tiempo de nuestras vidas en compartir, a Diego y a todos los participantes. Y bueno, nada, seguiremos en este canal y en otros canales junto con Diego y todos seguiremos por el chat. Bueno, seguiremos hablando. Gracias, Ignacio. Gracias a Gracias. todos, a todos. Gracias por prender las cámaras ahorita que los vi a todos. Es bueno ahí conocerlos y ya saben, estoy a un chat para que siempre me pregunten cosas y para que todos sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Bueno.